Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Hola, con alegría, con gozo estamos comenzando este programa de hoy, día de hoy. Saludarte, bendecirte. De verdad que es un agrado, un gozo trabajar con nuestro productor y nuestro pastor José Salazar, que está siempre atento a las cámaras, todo eso. Así que le mando un cariñoso saludo. Está ahí detrás de las cámaras. Usted no lo puede ver, pero él me ve a mí, me hace un montón de cosas raras que no sé ya nada. Simplemente porque queremos que cada día esto salga mejor, como decía un amigo mío que se llamaba Alfredo Lamadrid. Queremos compartir con ustedes las mejores bendiciones, compartir un lindo programa en esta hora, hablar de algo que, si bien es cierto, ha dado que hablar, valga la redundancia, porque habla del don de lenguas. ¿Ya? Dice el mismo texto de Corintios, el don de hablar lenguas y el don de discernir lenguas o interpretar lenguas. Y obviamente que eso ha traído repercusiones en las congregaciones, en las iglesias. Cómo medimos, cómo establecemos lo que es las lenguas, si estamos hablando en lenguas, si estamos orando en lenguas, si estamos cantando en lenguas, si estamos dando un mensaje de parte de Dios en lengua. ¿En cuál de las categorías nosotros podemos enfocar eso en las iglesias del día de hoy? ¿Qué dicen algunos teólogos? Hay teólogos que critican absolutamente el sentido del don de lenguas, el concepto de la glosolalia. ¿Qué pasó el día de los Hechos, capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto? ¿Qué ocurrió claramente allí? ¿Era don de lenguas bajo el sentido de que era una cosa espiritual, o simplemente era glosolalia en el sentido de que eran diversos tipos de lenguas de las personas que estaban mirando ese lugar, que habían llegado a la fiesta, por lo tanto estaban hablando en diferentes idiomas? En general, los idiomas de aquella ciudad de Partos, medio elamitas, egipcios, toda la gente, lo sorprendente o lo milagroso, entre comillas, que ocurría en aquel día era que estaban hablando estas personas que en general parecían ser no de tanta educación. No digo que eran ignorantes totales, pero no tenían tanta educación como para conocer 2 o 3 idiomas. Yo mismo, por ejemplo, que soy un pastor licenciado, que tengo estudio universitario, no por eso sé hablar inglés ni sé hablar en alemán. ¿Me entiendes? Simplemente trato de manejar bien el vocabulario español. Pero por ser educado no significa que pueda saber incluso inglés. Entonces, a pesar de que todos eran judíos allí, tal vez algunos más educados que otros, no necesariamente tenían que saber hablar ni en parto, ni en medo, ni en egipcio. Pero cuando llega el Espíritu Santo, que es el motivador, el iniciador de todo esto, que de paso es el día en que la iglesia se establece, ¿no? Jesús la inauguró el día en Mateo 16, ¿cierto? La da a conocer, pero acá se establece. Es el día de la inauguración de la iglesia, es en Hechos capítulo 2, donde se derrama el Espíritu Santo y comienzan a hablar todos, dijimos, en diversos idiomas o lenguas, ¿ya? Entonces, y la gente se impresionaba porque hablaban esta gente sus idiomas. Y ese día aprovechó Pedro para predicar, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿en qué idioma predicó Pedro? Ya, pero eso se lo voy a dejar ahí para que usted lo busque allí, porque todos le entendieron y muchos se convirtieron en 3.000 personas. Y ahí habían partos, egipcios y todos aquellos. Pero eso se lo voy a dejar a usted porque no le quiero responder eso. Entonces, básicamente, las lenguas ha sido un elemento que se ha utilizado en las iglesias para evidenciar, entre comillas, que la presencia de Dios está. Pero así como hay lenguas angelicales y lenguas del Espíritu Santo, también hay lenguas demoníacas. Hay lenguas que traen confusión, y yo he estado en instancias, en situaciones donde hemos estado hablando en lenguas, en unas situaciones de liberación, discernimiento,
liberación, ¿no? Lenguas. Y donde estábamos hablando en lenguas, ¿cierto? Un idioma extranjero desconocido para nosotros, y había otras personas que estaban hablando en lenguas, y por el discernimiento de espíritu sabíamos que lo que ellos estaban hablando no era de Dios. Si fijan la importancia del don de discernimiento, que fue el que vimos en la clase anterior o en el programa anterior, hasta en ese momento uno puede entender. Algunos insisten en que las lenguas producen un avivamiento espiritual. Puede ser, depende de la doctrina que uno tenga, de la visión que uno tenga, porque al hablarle a ustedes, los que están a través de la pantalla, hay gente que va a congregaciones más pentecostales, otras más conservadoras, por lo tanto, no puedo ser un absolutista, simplemente tratamos de colocar el abanico de las posibilidades, pero lo que queremos también establecer es que haya un orden dentro de lo que se está haciendo, que es lo más bíblico que la Biblia nos dice al respecto, valga la redundancia, ¿cierto? Lo más bíblico de lo que la Biblia nos dice, es lo que queremos establecer, enseñar, enmarcar, para que usted pueda, ¿cierto?, hacer un buen uso de los dones espirituales. Hay denominaciones que establecen claramente, son parte de su doctrina, o parte de su doctrina, de su enseñanza, de que el que no habla en lenguas no está lleno del Espíritu Santo. Y eso, para otras iglesias como las bautistas o metodistas que no tienen el hábito de hablar en lenguas, ¿qué haríamos con ellos? ¿Cómo marcamos? Y ahí empezamos a escarbar la Biblia y decir que una cosa es el sello del bautismo, el sello del Espíritu Santo, otro es el bautismo del Espíritu Santo y otro es el lleno del Espíritu Santo, y ahí tendremos temas hasta aquí a la eternidad. Pero estamos centrándonos un poco en el don de lenguas. Así como no todos son predicadores, no todos son exhortadores, no todos deberían hablar en lenguas. Es un don. Entonces, insisto, está dentro de la modalidad de cómo usted lo crea, cómo usted tenga su doctrina. Pero el hablar en lenguas, ¿ayuda o no nos ayuda mucho? ¿Sirve o no sirve mucho? Por eso es lo importante, en algún momento de administración, cuando yo he ministrado, yo como pastor bautista, y aquí capaz que me queme las pestañas aquí, como pastor bautista yo hablo en lenguas. Puedo hablar en lenguas, puedo cantar en lenguas. Y eso obviamente Dios tendrá que dar la interpretación o el sentido o el propósito por qué está ocurriendo eso. De hecho, en la congregación nuestra nosotros hablamos en lengua, pero con orden, ¿ya? Dice que quiere insistir en que las lenguas producen un avivamiento espiritual en la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? La iglesia en Corintio demostró que el don de lenguas no garantizaba la espiritualidad. Los Corintios, el mismo texto donde hemos sacado nosotros, ¿cierto?, donde habla de todos los dones que tiene la iglesia de Corintio, pero en 1 Corintios 3:13 habla de algunas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio, y ellos hablaban, ¿cierto?, de una manera extraordinaria en lengua, pero tenían problemas, había problemas de carnalidad más que de espiritualidad. Por lo tanto, el hablar en lengua no garantiza espiritualidad. Dice 1 Corintios 3:1-3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? ¿Ya? O sea, él tiene que entender la gráfica. El concepto de la iglesia de los Corintios es una iglesia a la cual se le grafica en general como una iglesia que se manifiesta muchos dones, y de los cuales hablan en lenguas, pero no garantizaba que fuera una iglesia espiritual. Entonces, ¿por qué hablamos en lengua? ¿Qué nos ayuda a hablar en lengua? ¿Ya? Estaban divididos, estaba la inmoralidad, les faltaba amor, se llevaban los unos a los otros ante cortes paganas, malentendían los dones espirituales, se emborrachaban de la cena del Señor. Si son tan importantes para la vitalidad de una iglesia, ¿por qué Pablo dijo que es mejor no usarlos? Interesante, es decir, no, si está hablando uno y no lo entiende, no haga aspaviento de su don. Puede hablar en voz baja, no trate de callar la voz del otro con su don espiritual, con hablar en lengua me refiero, en ese sentido. ¿Ya? Porque de repente si hablan 3 o 4 personas en lengua está bien, pero si entendemos que eso está trayendo confusión a gente que está allí en la congregación que no entiende nada, mejor bajamos un poquito la voz y podemos, a menos que todos dijéramos vamos a hablar todos en lengua y empiezan a hablar en lengua los que hablan en lengua, y porque queremos crear bien o malamente una atmósfera, un ambiente espiritual, ¿ya? Pero insisto, que usted hable en lengua no significa, no le garantiza que usted es una persona santa, ¿ya? Sí manifiesta que Dios quiere usarlo, que Dios quiere tocarlo, que Dios quiere de alguna manera entrar en una dimensión distinta. El hablar en lenguas, en un idioma o un lenguaje celestial, angelical, porque no es un lenguaje que usted conoce,
va a traer algunas consecuencias favorables. Se supone que si uno ora a Dios, está orando en su lenguaje en español, pero cuando uno ora en lenguas, obviamente llega un poquito más a la profundidad, llega a dimensiones y a secretos que usted no conoce, pero que Dios sí le va revelando, porque está entrando en intimidad con Él. Por eso que donde uno puede ocupar mucho mejor el don de lenguas es cuando usted ora. Cuando usted ora en lenguas y ora para con Dios, porque es una cosa entre usted y Él, entre usted y Dios, y no hay otra intervención de otra cosa, no hay. Recuerdo, estábamos una vez orando por una persona y había un apóstol que estaba enseñando sobre este don y decía, cuando yo oro por X persona, está para delante de la persona, decía, mira, sabes, oro por ti porque creo que tú necesitas paz en tu corazón, necesitas aliviarte porque hay un dolor que está pasando en tu casa. Y la niña asintió con la cabeza porque sí estaba pasando cosas puntuales, pero dice, mira lo que voy a hacer ahora cuando yo hable en lengua. Y se puso a hablar en lenguas sobre la marcha, o sea, no tuvo que ir a un ambiente, se puso a hablar en lenguas, soltó una palabra y empezó a orar y dijo, mira lo que dice Dios a través de, y empezó a hablar en lengua, y luego le interpreta y dice, lo que pasa contigo es que en tu casa esta situación marcó, porque la muerte no sé de quién, ¡pum!, se quebrantó. O sea, oró un poquito más de intencionalidad con lenguas y logró llegar al corazón, al espíritu de esa persona. O sea, cuando yo oro en lenguas, descubro mayores secretos de lo que podría descubrir si oro simplemente de una manera normal. Necesitamos el don de lenguas para evidenciar para que Dios comience a moverse dentro de la congregación, pero no te garantiza a ti tu espiritualidad, sino que Dios se garantiza que Dios sí se quiere mover, que es distinto. Cuando Pablo dice y enseña, sigue hablando en lenguas y dice, yo prefiero hablar 5 palabras, que usted me entienda, ante 1000 palabras en lenguas, pero si va a haber alguien que va a interpretar lenguas, entonces hable uno a la vez y el otro comienza a interpretar. Ahí va asociado, así como hemos dicho que muchos de los dones que hemos nombrado anteriormente están asociados, están enlazados unos con otros. Aquí inevitablemente debería existir en la interpretación de lengua. Ahora le pregunto yo, incluso a nuestro productor, ¿cuántas veces usted ha visto en general en la vida orar a alguien en lenguas como un mensaje, pero no hay quien interprete? Ocurre mucho, hay mucha gente que habla en lengua, dice hablar en lenguas, pero muy pocas veces encontramos intérpretes. Incluso lo que encontramos, lo que ha pasado, lo que hemos tenido que hacer, que el mismo que habla en lengua intenta interpretar, porque no hay ni quien interprete, o porque la gente desconoce lo que hemos hablado durante todas estas enseñanzas, porque desconoce que tiene el don, porque le da miedo, no tiene la seguridad, piensa que se va a equivocar, piensa que se está carrileando, piensa que va a hablar humanamente, y no se atreve a decir, yo entiendo lo que le está diciendo. Yo entiendo lo que él está diciendo, pero yo le aseguro, incluso voy a conversar después del programa con el pastor, yo creo que muy pocas veces yo he visto 2 o 3 veces en mi vida ver a alguien que habla en lengua y otro que interprete, ¿no? Y eso creo que es necesario volver insisto, ahora cuando encontramos que alguien da un mensaje en lenguas y supuestamente es para la congregación, necesitamos que alguien lo interprete, porque si decimos que yo estoy hablando en lengua, porque tampoco uno pierde el sentido ni el conocimiento, uno está consciente y puede declarar y decir, y ahora y yo no pierdo el sentido de lo que estoy diciendo y declaro una palabra de bendición sobre tu vida, porque quiero hablar algo sobrenatural, algo divino. Pero si entiendo claramente que lo que estoy hablando ahora es un mensaje que viene del cielo para ti y necesito que alguien interprete, sino de que me vale que la persona hable durante 20 minutos y nadie interpreta. Entonces, creo que se ha abusado del don de lengua, se ha mal usado también el don y no le sacamos el buen provecho que este don sí podría tener para las congregaciones, para la vida nuestra, para la vida personal, para la vida eclesial. La mayoría de los predicadores cuando terminan de sus sermones están haciendo el llamado, en general usan el don de lenguas. No sé si para evidenciar un sentido de espiritualidad, para demostrar cierto nivel o simplemente porque de verdad están conectados con el Espíritu Santo. Yo hablo como en tercera persona, yo también lo he hecho. Cuando estamos terminando de ministrar y empezamos y Dios comienza a fluir y uno trata de meterse con Dios también. Pero ¿cómo usamos los dones? El don de lenguas. ¿Ya? Vamos a entender que simplemente es algo, un idioma distinto, o entendemos que es un idioma que viene del cielo para edificación. Se supone que cuando yo hablo en lengua soy edificado, yo hablo personalmente, y si más aún ese mensaje llega a la congregación, tiene un sentido, también va a ser edificada la congregación. ¿Ya? Porque es que no tenemos gente que interprete lenguas. El propósito del don de lengua no tiene nada que ver con la vitalidad de la iglesia, es la capacidad de ganar a los incrédulos. Podríamos ganar incrédulos hablando en lengua, ¿no? Evidenciar, si de alguna manera mostramos el poder de Dios a través de señales, ministerios, liberaciones, sanidades, ¿ya?
obviamente el don de lengua no serviría mucho para la gente, a menos que alguien interpretara. Por eso cuando ese día hablaban en lenguas, que aquí hay una mala interpretación. Por eso le decía yo, ¿qué predicó Pedro ese día? Se va a responder igual. ¿Cómo predicó Pedro? Si tenía que entenderle 5.000 personas, 3.000 personas que hablaban distinto idioma. Entonces, en ese contexto, bajo el Hechos capítulo 2, se establece que el don de lenguas, una funcionalidad que pocas veces ha cumplido, es que pueda llegar a los incrédulos. Decimos, ¿sabes que en realidad vino visita? No hablen en lengua porque no va a entender nadie, pero si Dios quiere hablarte un mensaje, se fija, ¿no? Es una visión, una cosmovisión de la iglesia. Hemos encerrado los dones al uso nuestro y al show nuestro, ¿sabe? El otro día aparecía alguien que había hablado en lenguas y había hecho una especie como de profecía y cosas por el estilo, una mezcla, ¿no? Vamos a decir fue una hermana, vamos a decir que fue mujer para dejarlo bien claro. Fue mujer, una hermana de otra congregación extraña que fui, y después que terminó le preguntó al pastor, ¿y cómo estuve? O sea, ahí usted se da cuenta que de verdad, ¿se me entiende lo que digo? Lo digo ni siquiera estoy inventando ser real. Trato de ser un poco irónico, pero de verdad que ¿y cómo estuve, pastor? O sea, tiré barría el show, tiré barría la cosa. Por eso es que es tan delicado esto, los dones. Por eso es que la gente de repente no cree. Pero el diablo sí se mete a través con don de lenguas también, porque dice que imita lo que somos nosotros. Necesitamos a través del don de lenguas discernir. Por eso es que la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el tener el Espíritu Santo, te tiene que ayudar a eso. Si tú quieres el don de lengua, tienes que saber para qué lo quieres. ¿Para qué lo quieres? En aquel entonces, en el libro de los Hechos, el don de lengua sirvió para que muchos incrédulos, no creyentes, se convirtieran al Evangelio. Yo creo que nunca había escuchado eso. Siempre habías pensado que era para algo simplemente de la iglesia. Si tienes alguien que interprete, si tienes alguien que pueda hacerle un mensaje, él le dice, varones, estos no están borrachos, sino que lo que escribió el profeta Joel. Tal vez muchos estaban hablando de eso también. Estaban explicándole esa palabra. Y estaban hablándole en ese idioma, si tenían que entenderla todos, po. Entonces lo que Pedro está explicando, tal vez en judío, los demás que son judíos entienden, pero como estaban hablando en otros idiomas, ellos estaban hablando lo mismo que Pedro estaba diciendo, haciendo alusión al libro de Joel. ¿Te gustó, cierto? Buena es. Ahí está lo que está pasando. El don de lenguas en ese momento se ocupa para eso. ¿Para qué lo ocupamos nosotros? ¿Cuál es el sentido que le damos nosotros? Mientras más todos hablamos en lengua, más espirituales somos. No digo que no hay que hablar en lengua, al contrario. Pero démosle un sentido. ¿Ah? No solamente edificar a los santos. Tú te edificas con eso, sí. Es importante para edificarnos. Pero en el Nuevo Testamento no se le da mucho énfasis. No se ve mucha gente hablando en lenguas. Solamente se ve gente más sanando, liberando, predicando, enseñando, maestreando. Se ve poca gente hablando en lenguas. Solamente el libro de los Hechos, capítulo 2, en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 19. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, inmediatamente hablaban en lenguas. De ahí algunas denominaciones se establecen como doctrina o enseñanza funcional de que el ser lleno del Espíritu Santo significa automáticamente a eso, a hablar en lenguas. Primero, por la oración estaban orando, dice que estaban orando, vino el Espíritu Santo y el lugar en que estaban allí tembló y toda la cosa y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. En Hechos capítulo 10, Pedro predicando en la casa de Cornelio, estaba en la medio de la predicación, Jesús dijo, ya te habló mucho, dijo, y aparece, irrumpe el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, fueron todos bautizados. Recuerden, ellos no eran judíos, eran gentiles. Ay. Entonces la palabra y el Espíritu Santo y el don de lenguas ese día manifestaron la evidencia del poder de Dios, de la presencia de Dios, y se convirtió toda la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 19 aparece Pablo, no ahora Pedro, ahora Pablo, y le pregunta a los que estaban en la iglesia, ¿ustedes han escuchado alguna vez hablar del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo? No, solo hemos escuchado del bautismo de Juan para arrepentimiento. Entonces ahora vengan para acá imponiendo las manos sobre ellos. Les dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Y comenzaron a hablar en otras lenguas y obviamente dimensionaron a otro nivel su vida cristiana. ¿Ya? Las lenguas no fueron diseñadas para producir crecimiento espiritual, son dadas para ganar a personas. Qué extraño eso. No es para, mira cómo hablamos lengua, mira cómo somos. Corintios lo revela. No solo para que vencemos si somos espirituales o no, sino más bien para ganar personas. Para que podamos llegar a todas las personas a evidenciar el poder de Dios. Porque mira, ¿por qué lo que te decía yo antes? Yo conozco una persona que tal vez está problemada y no me quiere abrir su corazón. Y me dice, ¿por qué no ora por mí? Yo oro tú tienes un problema, pero cuando comienzo a hablar en lengua, y hablo con lengua, y comienzo a hablar con Dios, Dios me va a mostrar y me va a revelar.
esta persona tiene una tal enfermedad, tiene un problema tal. Mira lo que dice Dios al Señor. Comienzas a hablar en lengua, sueltas una palabra. Eso lo va a impresionar para acercarse a Dios, no para que diga, mire qué maravilloso que eres tú. El lugar de importancia o prioridad de las lenguas está más aclarado que cualquier otro don. El mal énfasis en Corinto obligó a una definición en Corinto. El don de lenguas era una prioridad, que la gente aprendiera a usarlo de la manera correcta. ¿Ya? Decía Pablo, dijo que el que hablara por el don de lenguas más que cualquiera de ellos. Él hablaba, dijo, yo hablo lenguas también más que cualquiera de ustedes. Pero quiero que también la gente me entienda para edificación de la iglesia. O sea, hay que tener discernimiento, tener ubicación. ¿Cuándo uso el don de lenguas? ¿Cuándo no lo uso? Si no se trata de evidencia, usted no anda echando fuera demonios por todo el mundo por la calle, ¿no? No anda haciendo eso, no anda sanando gente, no anda hablando en lengua por todos lados. Todos los dones del Espíritu tienen su momento, su instancia, su ambiente para provocar algo de Dios. Lo importante es que Dios debe ser conocido. Recuerde lo que dijimos la otra vez, los dones son para que la gente venga a Dios, ¿ya? El don de lengua fue uno entre los muchos dones dados a la iglesia, y como todos los dones, no fue dado a todos los creyentes. Quiero que quede claro eso. No fue dado a todos los creyentes el don de lenguas. Por lo tanto, no quiero pelear con aquella doctrina, porque no es mi punto hoy día, pero aquella iglesia que establece y dice, el que no es lleno del Espíritu Santo, o el que no habla en lengua no es lleno del Espíritu Santo. Cuidado. Tal vez no habla en lengua, pero echa fuera demonios mejor que otros, o sana mejor que otros. ¿Ya? Es un don más dentro de todos los dones. Y el problema es que también somos responsables por cada don que tenemos. Si andas hablando en lengua, tienes que decir algo. Si esto es para ti, entonces guarda un poco de silencio. Si es para edificación de la iglesia, que alguien interprete. Y ahí volvemos al punto de antes. ¿Quién interpreta? ¿Necesita alguna condición especial el que interpreta? ¿Necesita saber el idioma? ¿Necesita entender lo que Dios está hablando? Lo que Dios está diciendo. ¿Cómo yo entiendo las cosas del Espíritu? Conectado con el Espíritu. No es una persona porque sabe inglés. Yo sé inglés. No, es porque estás conectado con el Espíritu. Si queremos edificar la iglesia. Si queremos hablarle a alguien que está afuera. Un día tuve que tratar de hablar portugués, yo no hablaba portugués, tuve que hablar portugués. Y Dios te da la capacidad en el momento para que puedas. Después se me olvida para toda la vida el portugués, porque yo no hablo portugués. Pero Dios en el momento te hace y te permite hablar. Cuando Dios quiere edificar la iglesia, quiere dar un mensaje, quiere entregar una señal de algo. Entonces mucha gente, en las iglesias hay gente que se da vuelta por los templos, salta como trompo cucarro ahí, chichichichitando y aparita, no, lanza llama, quema rama seca y al final y eso no es lengua, eso no es lengua, po. O sea, tiene que haber un sentido, un contenido, un propósito que nos permite edificarnos. No miremos la iglesia como algo para hacer nuestros shows, ¿ya? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es lo que Pablo pregunta. ¿Todos tienen? No. El griego tiene dos negativos. Este negativo demanda siempre respuesta no. No son todos maestros, no todos son apóstoles, no todos son... No. Los que tenían el don de lenguas era una pequeña porción del cuerpo de Cristo que tenía para hacer esta función. Pero si tienes un don, por eso digo, hermano, Dios me estás mirando allí. Si tienes un don, tienes que ejercitarlo, tienes que estudiarlo. Estudia lo que dicen los comentarios, los teólogos, la Biblia. ¿Qué dice sobre tu don? Para que lo ejercites de la mejor manera. Los mismos médicos, cuando quieren ser mejores, estudian libros de médicos, van a conferencias de médicos. Se van preparando, para que este cuerpo funcione de una manera más efectiva. Necesitamos que este cuerpo sea como Dios quiere, que la mano sirva para ser mano y funcione como mano. Tú no tomas tu cuchara con el pie, la tomas con la mano, a menos que tuvieras una imposibilidad, a menos que fueras parte, ¿cierto?, de la Teletón, tomarías la cuchara con el pie, pero si no la tomas con la mano. El pie sirve para caminar, para patear, para jugar, para correr. O sea, cada uno funcionando en lo suyo. Entonces el don de lengua tiene que tener una función. Pero no son los mejores, ni son los principales, porque mientras más cosas digas en lengua, no eres más espiritual. Tu vida, me dice, tus frutos. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, no por sus trabalenguas, sino por los frutos. Los que tenían el don de lenguas era una pequeña porción del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:28, que es nuestro texto que hemos estado trabajando durante estas semanas, dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los administradores, los que tienen don de lenguas. Como raro, los coloca ahí dentro de una categoría muy especial, pareciera.
O sea, sí le interesa a Dios que haya gente que hable en lenguas. Eso te lo puedo asegurar. O sea, lo que no puedes hacer es descartar. O sea, hay iglesia que dice que no hay que hablar en lengua. Yo creo que hay que preocuparse un poquito de eso. ¿Ya? Si bien tú no hablas en lengua, tú que me estás mirando en la televisión no hablas en lengua, pero sí tienes que procurar que en tu iglesia alguien tiene que hablar en lenguas. Tiene que haber alguien. Alguna persona, 1 o 2 personas que hablen en lengua, es parte de la iglesia, edifica un poco la iglesia, habla hacia los incrédulos, trae revelación de Dios, obviamente es importante. Cuando nos unimos a la alabanza, cuando cantamos en lengua, cuando podemos soltar una canción y sentir que la presencia de Dios, obviamente siempre queremos hacer bajar la presencia de Dios, es una figura, ¿no? Una metáfora, queremos hacer bajar la presencia de Dios, que Dios se mueva entre nosotros, que Dios esté, obviamente si colocamos un ambiente, pero tiene que ser en el Espíritu. Todo lo que tú hagas, si no es por fe ni con fe, eso es pecado, dice Romanos. O sea, a ese nivel tenemos que tener cuidado de eso. Dice, Pablo habla directamente sobre el tema de la prioridad, dando 5 categorías de dones y utilizando los términos de prioridad como primeramente, luego tercero, luego y después. El orden es la prioridad de los dones de apóstoles hasta el don de lenguas. No se mencionan todos los dones, sino los suficientes como para demostrar prioridad. Lenguas, sanidad y milagros tienen menos prioridad que enseñanza. ¿Sabe que uno puede hacer muchos milagros, pero si no sabes, si la iglesia no está edificada, te vuelves un milagrero, te vuelves simplemente un poco menos que un hechicero? Necesitamos una iglesia enseñable, una iglesia que aprenda, que sepa lo que hace. O sea, no puedes haber más lenguas que enseñanza. ¿Me sigue? No puede haber más lenguas que enseñanza. Una iglesia que es sana, pero ni siquiera sabe por qué es sana y a quién está llevando la gente. Lo que lo dije en un capítulo anterior, Yamilet. Todos buscaban a Yamilet, no sé qué si era hombre o mujer, pero él sanaba y hacía ciertos milagros y ciertas señales, pero nunca logró llevar a la gente a Cristo. Yo le aseguro, y lo firmo, y me la juego, yo le aseguro que si no sé, fueron 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas que lo siguieron alguna vez a sus milagros, ninguno de ellos está en Cristo, se lo firmo, a menos que haya conocido a Cristo ahora, pero en general ninguna persona fue a Cristo. Entonces eso tiene que ver con la prioridad que le damos a las cosas. Creemos que somos espirituales, y lo dije cuando hablamos del don de profecía, de cuando la gente profetiza dentro de las congregaciones y profetiza una cosa y la otra, y otro se para y profetiza otra, y no voy a decir ninguna alusión para no caer en hacer el ridículo a nadie, pero ¿sabe lo que dicen al final? Cuando viene la predicación y le pregunta a alguien, ¿qué se predicó en la iglesia? No sé, pero mira, ¿sabe que habló la profeta 1, habló la profeta 2, habló los otros profetas? La palabra, no sé, algo de un pajarito que estaba, Jesús alimentaba a los pájaros. O sea, ni siquiera saben de lo que habló la palabra. Eso pasa el don de lengua. O sea, tenemos muchos dones de lengua, manifestaciones de lengua, pero si no soy edificado yo, no es edificada la iglesia, no hay un intérprete, ¿de qué nos sirve mucho? Pero que debe estar, debe estar. Por algo Dios lo dejó, por algo Jesús lo dejó, por algo hemos hablado de lengua, por eso el comienzo de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés comienza con la manifestación del hablar en lenguas. Y algo ocurre, gente convertida de diferentes naciones, países, Europa, África. Oye, fue un impacto evangelístico a través de ¿qué? Del don de lengua. ¿Y qué dijo? Y interpretó la palabra que estaban diciendo los demás. Interesante eso. Es obvio que los dones que deben ser enfatizados en la iglesia son los que edifican. El contexto de 1 Corintios 14 prueba que las lenguas no tienen todo el valor que podrían tener otros dones. Insisto, si usted habla en lengua y no tiene quien interprete, no edifica. Puede ser un movimiento oculto, puede decir, oye, mira hermano cómo habla, que habla lindo, mira cómo le sale, parece que fuera casi un ángel. Pero si no sabemos lo que dice. Los dones principales son los que edifican. ¿Dónde aparece eso? En Efesios capítulo 4, versículo 10 dice algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el texto, para la edificación de la iglesia. Ya, si bien cierto, no hay una categorización tajante, ¿no? Pero si eso se enmarcan que hay una situación que son necesarios más que los otros. ¿Todos son necesarios? Sí, pero otros son necesarios. ¿Ya? Son necesarios. Si usted no tiene cerebro, por muy lindo cuerpo que tenga, necesita el cerebro. O sea, el cerebro es fundamental. El corazón es fundamental. Hay que son más fundamentales que otros. Usted puede vivir sin una mano, pero no sin el corazón. Puede vivir incluso sin 2 pies, pero si no tiene cerebro, tiene que ir un poco con eso, porque todo lo que habla Corintios al respecto de los dones y la iglesia está hablando del cuerpo. Entonces imagínese su cuerpo, colóquese en el lugar del cuerpo, ¿dónde usted funcionaría? ¿Ya? La lengua. Si no tiene lengua, puede tener lindos labios, pero si no puede hablar, no puede expresarse, tendrá que escribir, tendrá que buscar otra forma. Entonces, si yo no tengo lengua y hago señas, alguien me tiene que interpretar esas señas, ¿se fija? Eso es lo que trata el don de lengua, de edificar la iglesia, edificar nuestra vida, ser incluso mensajero para los incrédulos, como ocurrió en el libro de los Hechos.
Necesitamos recuperar eso, ¿ya? El propósito, obviamente, no es minimizar el don de lenguas, solamente que lo uses bien. No es minimizarlo, es decir, que lo tenemos que usar, que necesitamos intérpretes. Vamos a orar para que aparezcan intérpretes de lengua, porque si no vamos a edificar, ¿ya? Desde el principio del movimiento pentecostés, muchos han buscado el don de lenguas. Muchos hoy quieren hablar en lenguas para tener seguridad de su bautismo al Espíritu Santo. Primero ha sido establecido que los dones son dados soberanamente de acuerdo a la voluntad de Dios, no según los deseos de los hombres. A pesar que uno puede anhelar, Dios es el soberano igual. Yo puedo anhelar 20 dones, pero Dios decide qué don me va a dar. No depende de mí, ¿ya? Entonces, pero la gente buscaba porque era evidencia de llenura, porque se enseñó eso y se desespera la gente que yo pase no soy lleno del Espíritu porque no hablo en lengua. Mire, con todo lo que habla usted, hermano, no necesita más don de lengua, ¿no? Hay hermanos que es verdad, que una vez me dijo, una hermana me dijo, como ella no ve el programa, me dijo, hoy pastor, yo no puedo hablar en lengua. Mire, hermana, con todo lo que usted habla, no necesita don de lengua. Ya usted lo tiene, pero no se ha dado cuenta. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender a graficar, equilibrar, ¿ya? Si usted tiene don de lengua para algo, Dios se lo puso. Si le puso el don de servicio, ninguno puede cambiarse los dones. ¿Te cambio el don por el tuyo? ¿No? Gente piensa que puede hacer dentro de lo que quiere en la iglesia. Si Dios te dio el don de evangelista, no puedes hacer otra cosa, digamos, así de certero con otro don. Te cambio el pie por la mano, el pie aquí y la mano. No se puede hacer eso. Hay un diseño, hay una forma, hay un cuerpo, hay una estructura, hay una hermosura que Dios nos da. Y si Dios te ha dado esos dones es para que puedas edificarte primero tú. Edificarte tú primero. Cada vez que tú eres utilizado por un don, eres edificado, de verdad. Sientes que Dios te está respaldando a pesar de los errores, de las falencias, de nuestras cosas. No te mires en menos, es que yo cómo voy a hablar en lengua, menos con suerte hablo en español, o incluso a veces he hablado palabras soeces. Bueno, es tiempo de cambiar ese lenguaje y dejar que el Espíritu comience a tomar tu lengua, tu espíritu, tu mente, para que comiences a hablar las cosas que Dios quiere que hables. Y tal vez Dios está queriendo enviar un mensaje a través de ti, a través de tus labios, simplemente un mensaje para que la iglesia de Jesucristo sea edificado. Tal vez otros que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo a través de los dones que tú tienes. Creo que lo dijimos en algún momento, este programa 2019 tiene que ser un despertar para cada uno de ustedes. No por hablar en lengua vas a ser una iglesia avivada, sino por creerle a Dios, por estar sujeto bajo Dios, por resistir al diablo, someterte a Dios, para que el diablo entonces huya de tu presencia y puedas trabajar libremente y nada te impida, nada te estorbe, nada te atormente, simplemente crea lo que Dios tiene. Oramos para que se levanten hombres y mujeres que hablen en lenguas, las lenguas del Espíritu, las lenguas de Dios, las lenguas divinas. Oramos para que se levante gente que interprete lenguas para edificación de la iglesia, para que vean que esos dones también son útiles, cuando son bien usados realmente edifican, realmente traen crecimiento, realmente traen lo que Dios quiere de acuerdo a la palabra. Todos los dones que están en la Escritura, todos son para edificación, todos nos sirven, todos nos ayudan. Te necesitamos, yo te necesito, Dios te necesita, la iglesia te necesita. Somos parte de un solo cuerpo que estamos esperando que todos cumplan su función. ¿Cuál es tu función? Dile, Señor amado, ¿qué voy a hacer yo este año? Comienza a orar y no te vas a dar ni cuenta, a lo mejor vas a comenzar a hablar en lenguas y vas a sentir cómo la presencia del Espíritu Santo te lleva a dimensiones y a niveles donde antes tú no habías llegado. Declaramos eso, lo creemos en el nombre de Jesús. Te abrazamos desde aquí, a través de esta cámara, a través de la pantalla. Queremos abrazarte, decirte, Dios te ama, Dios te quiere. Deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón para que aquellos dones que están allí guardados comiencen a activarse. Eres una caja de sorpresas que está lista para ser usada en este año 2019. Que Dios te bendiga, que Dios te pueda cuidar y que te dé aquellos dones que tú anhelas de acuerdo a la Escritura. Bendiciones. Muchas gracias, les amamos. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí. Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.